El siguiente caso nos lleva hasta un edificio abandonado en algún lugar de Rusia, donde un grupo de amigos decide explorar el lugar. Al llegar al último piso, suben hasta el ático, y en medio de la oscuridad, descubren algo que llama inmediatamente su atención. Muy atentos. Ебать! A lo lejos, parece haber una persona sentada completamente inmóvil. Uno de ellos observa con mayor cuidado, y asegura que se trata únicamente de un maniquí. Pero cuando vuelven a mirar hacia el mismo lugar, algo cambia por completo la situación. Нет, я вообще долбоёб, или мне показалось? Ты чё? Я клянусь, там кто-то сидит. Но я не понял, кто. Давайте. Пошли. Иди с палкой защищай. Это Леха? Стой, 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 без приколов. Без приколов. Я не вижу лицо, просто мне темно. Я бы понял, если бы маска какая-то была, я бы понял. Маска там была? Кто там? С маской? Это кукла, походу, я хз. А, все, это Леха тогда. Нет, туда не пойду. Манекен? Натуре? Ты заснимай это? Какой нахуй манекен? Блядь, пиздец. В смысле манекен? Где? А, блядь. Какой манекен? Вы чё, ёбнуты? Или манекен? Я клянусь, лица не вижу через камеру. Что это, блядь? Эй! Лех, ты? Умоляю, не пугай, клянусь, это ты, и мне страшно. Леха. Лех. Это ты? Ну, не знаю. Предупреждаю. Это Леха, наверное. Да, это не есть Леха. Lo que parecía ser un simple maniquí comenzó a girar lentamente hacia uno de los exploradores. Instantes después, aquella figura empezó a levantarse, provocando el pánico entre el grupo y haciendo que todos huyeran del ático completamente aterrados. Pero entonces surge una pregunta: ¿qué hacía una persona sentada completamente inmóvil en aquel oscuro ático de un edificio abandonado? Los leo en los comentarios. Лех, ты? Умоляю, не пугай, клянусь, это ты, и мне страшно. Леха. Лех. El siguiente caso fue compartido por una mujer llamada Grace, quien contó que tras una fuerte tormenta, la casa de sus abuelos comenzó a inundarse. Lo que no imaginaba era que aquella inundación terminaría llevándola hasta una parte de la casa que llevaba años cerrada. Okay, so right now, this is what's going on the first floor. Got flooded with a storm. It was pretty bad, but we have it pretty controlled. But the thing that is actually like scaring me now is that the second floor is flooding. And it's all coming from this side. So I don't know if there's like a leakage in the attic or what is it, but we're gonna have to open it. Grandma called some people to come tomorrow, but
I just don't know how to feel about opening this thing after so many years. Según Grace, este enorme charco de agua se debía a una fuga dentro de este espacio del ático. Pero la filtración no era lo que realmente la preocupaba. Era lo que podía haber dentro. Este compartimento había permanecido sellado durante años y nadie sabía exactamente qué había ahí. El único que aparentemente conocía su contenido era el abuelo de Grace, quien falleció poco después de haberlo sellado. A la mañana siguiente, 2 trabajadores decidieron utilizar una cámara especial para mirar en su interior. Y lo que encontraron parecía explicar parte del misterio. Pero entonces, algo extraño quedó registrado. Atentos. Dentro del compartimento, el abuelo había guardado una casa de muñecas que formaba parte de su colección. Sin embargo, todo indicaba que eso no era lo único que había permanecido oculto ahí durante todos esos años. Porque justo cuando la cámara comienza a regresar hacia la habitación que momentos antes parecía estar completamente vacía, algo aparece frente al lente. Al revisar la grabación fotograma por fotograma, se puede notar algo que parece cruzar rápidamente frente a la cámara. ¿Qué fue exactamente lo que pasó frente al lente? ¿Podría haber sido simplemente algún insecto? ¿O la cámara realmente captó algo que nadie pudo identificar? Sea lo que sea, aquello no fue el único hecho extraño registrado dentro de la casa. Porque momentos después, algo más volvió a ocurrir. La puerta pasa de estar ligeramente abierta a comenzar a moverse lentamente, como si algo estuviera justo detrás de ella.
Pero hay otro detalle que hace que todo esto resulte todavía más extraño. Ni Grace ni su abuela tienen idea de por qué su abuelo decidió colocarla ahí. Mucho menos, por qué decidió sellar aquel compartimento. Okay, just to give like a backstory of what's going on. Whenever my siblings and I were little, we used to play around the house, and that specific cubby that I showed you guys in the video, that one, it would always be shut off. Like over the years, we've just placed decoration to mix it with the wall. That one we couldn't really touch, but for the most part, like it's been empty. When we were little, we used to like peek through the little hole that it has, and it's just pitch black. Después de todo lo que ocurrió, es inevitable preguntarse: ¿el abuelo sabía algo que el resto de la familia desconocía? ¿Había una razón por la que decidió mantener aquel lugar cerrado durante tantos años? ¿O simplemente estaba protegiendo una antigüedad que consideraba demasiado valiosa? Quizá nunca lleguemos a saber qué había realmente en la mente del abuelo. Pero mientras ese compartimento continúe sellado, el misterio de aquella casa de muñecas seguirá sin resolverse. Y quizá la pregunta más inquietante sea: ¿qué más pudo haber permanecido oculto allí durante todos estos años? A lo largo de los años, los espejos han sido protagonistas de innumerables historias paranormales. Objetos que, según algunas creencias, son capaces de mostrar mucho más que un simple reflejo. Y aunque la mayoría de las personas consideran estas historias simples supersticiones, existen casos que parecen alimentar aún más ese misterio. Y uno de ellos quedó registrado en una casa que acababa de ponerse a la venta. El video fue grabado por un hombre que estaba recorriendo la propiedad. Pero lo que él no sabía era que durante aquella visita, algo realmente inquietante ocurriría dentro de la casa. Algo que terminaría haciendo que tanto él, como el agente inmobiliario decidieran abandonarla de inmediato. How long has this house been up on the market? You heard that? Hell no. No, I'm not tripping that. No, cause Oh, I thought I was at a. or something, man. Nah, That's not moving. that got to be a mouse or something. Oh, nah. Según Joseph, desde el momento en que llegó, tuvo la sensación de que había algo extraño en aquella casa. Y no pasó mucho tiempo antes de que esa sensación pareciera tener una explicación. Uno de los espejos comenzó a moverse por sí solo. Y apenas unos instantes después, la puerta de un armario empezó a abrirse lentamente. La manija parece girar por sí sola, justo antes de que la puerta se abra. Sin embargo, había algo que hacía que este momento fuera mucho más inquietante para Joseph. Aquella casa estaba justo enfrente de la suya. So, that's the house literally across the street from my house. It's got some kind of evil spirit in there. I've dubbed it the demon house at this point. As you can see, there's a for sale sign right in front of it because the family that was there left after a year. And apparently the family that was there before them didn't last long either. I don't know about y'all, but it's something weird going on with this house. Después de que el video comenzara a hacerse viral, la familia que había vivido ahí se puso en contacto con Joseph. Y fue entonces cuando le contaron algo que hizo que comenzara a ver aquella grabación de una manera completamente distinta. I got a message from the family that used to live in that house. The family that used to live in that house saw my video, and then they hit me up, sent me a DM, and said that it like brought back all these memories for them, right? And that was one of the reasons why they moved out. They only lived there for a year, and I thought
I'll be honest, I ain't really think nothing of it. Sometimes people flip houses. Like, they'll move into a house for a little while, save up some money, sell it, make some money off of it, and then go buy the dream house, you know? That makes sense. When they moved out, it was because all this creepy stuff was going on. So they started to elaborate and explain to me a little bit. And I'm not going to lie, I was skeptical at first. But they were telling me how their son kept seeing what he referred to as the fuzzy man. So let me tell you this. I don't get creeped out real easily. This freaked me out, man. They start telling me about their son. They said that their son was seeing what he described as the fuzzy man. I mean, the name alone, I'm like, fuzzy man, but he's a kid. He can't articulate in words what he visually was seeing, but he was able to explain that the man was fuzzy. So to me, that meant it wasn't a full figure, right? He described it as like a silhouette that you know, didn't fully form or something. I don't know. That's how his parents explained it to me. It was the fuzzy man. And he wasn't just seeing him out and about. He kept seeing him in the mirrors. All of the mirrors in the house would reflect this fuzzy man. Durante el recorrido, Joseph recordó haber grabado varios espejos que estaban cubiertos con mantas. En ese momento, no les había dado demasiada importancia. Pero después de conocer la historia de la familia, aquellas mantas adquirieron un significado completamente diferente. Y desde su propia casa, Joseph comenzó a notar cosas que parecían indicar que aquello que el niño había visto en los espejos quizá no se había quedado únicamente dentro de ellos. Al parecer, alguien, o algo, seguía apareciendo dentro de la casa. Al principio, Joseph pensó que quizás se trataba de un intruso que había conseguido entrar en la propiedad. Pero cuanto más observaba las grabaciones, menos convencido estaba de esa explicación. La figura parecía desplazarse de un extremo de la casa al otro, apareciendo en distintos puntos de la propiedad sin que Joseph pudiera explicar cómo había llegado hasta ahí. Y había algo en la forma en que se movía, que le hacía dudar de que aquello fuera realmente una persona. Al revisar las diferentes grabaciones de su cámara de seguridad, Joseph notó un detalle bastante extraño. En prácticamente todas, la figura aparecía a la misma hora. Siempre alrededor de las 8 de la noche. Y lo más extraño es que ese era precisamente el momento en que el temporizador de la casa encendía las luces. Fue entonces cuando Joseph decidió ir personalmente a la propiedad, antes de esa hora, con la intención de descubrir qué era lo que estaba provocando aquellas extrañas siluetas. Lo que registró aquella tarde lo dejó completamente impactado. Alright, so this light right here just cut on, right? Now mind you, these lights are on a timer and they come on at 8 o'clock. Look at the sun, y'all. It's not 8 o'clock. Now I came over here earlier, right? Tell me if y'all see. Y'all see that? Do y'all see that? Alright, so this is what we're gonna do then. We're gonna go around the back. We're gonna go to the back of this house so that y'all can see that there ain't no tree, no
No, nothing. Nothing casting a shadow here. Bro, am I tripping? Oh! Bro! Bro! Are you kidding me? Oh! Mientras grababa la ventana, una de las láminas de la persiana comenzó a moverse. Se abrió lentamente y volvió a cerrarse de golpe. Casi como si alguien estuviera detrás de ella, observando hacia el exterior. Pero entonces, de la nada, una figura oscura cruzó rápidamente frente a la ventana. El movimiento fue tan repentino que Joseph apenas tuvo tiempo de reaccionar. En ese momento no pudo distinguir qué era aquello que acababa de pasar frente al cristal. Pero cuando volvió a reproducir la grabación, descubrió que la silueta tenía la forma de un niño. Y es entonces cuando aparece una posibilidad mucho más perturbadora. La figura que el hijo de la familia veía en los espejos tenía otra apariencia. Pero si realmente se trataba de algo que podía manifestarse dentro de aquella casa, ¿podría también cambiar de forma? Porque quizá aquello que el niño veía en los espejos no era su verdadera apariencia. Quizá los espejos solo mostraban una de las formas que podía adoptar. Y ahora, por primera vez, parecía haber algo más fuera de ellos. Algo que podía moverse por la casa sin necesidad de un reflejo. Joseph todavía intenta descubrir qué está ocurriendo en aquella propiedad. Pero si esa teoría fuera cierta, entonces los espejos podrían haber sido solo el comienzo. Porque ahora la pregunta sería: ¿hasta dónde podría llegar aquello que ya no necesita un reflejo para aparecer? Si este video te gustó, házmelo saber dejando tu me gusta y también suscribiéndote al canal, ya que de esta forma me ayudarías bastante para seguir trayendo más contenido como este. Por último, si tienes algún relato o video paranormal que te gustaría compartir con el público, no dudes en enviármelo al correo que te dejaré en la cajita de la descripción de este video. Y recuerda, si sales de noche, procura pasar por el callejón del terror. Hasta la próxima.